Económico de la Argentina. Ahora, sobre este tema, estamos con Leopoldo Moró y con José Esbatella, ex titular de la AFI. De la UIF, perdón. De la AFI, no de la UIF. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Qué tal? Pepe, ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Buenas noches. Sí. La estaban escuchando con atención a María Eugenia Vidal, Sí, sí. Leopoldo. Bueno, escuchando, sí, con atención no tanto, porque en realidad no dice cosas tan importantes. Pero bueno, realmente era esperable, pero la verdad es que es impresionante la reacción en manada Claro. que han tenido en defensa de los evasores. ¿Por qué será, no? Bueno, porque representan ese sector. La verdad que representan ese sector. Y en esa reacción en manada han instalado en estas últimas horas mentiras que no se sostienen de ninguna manera. Bueno, han hablado de caza de brujas, de que se pretende instalar el miedo, de que con esto va a haber persecución política, de alguna manera confesando que son ellos los evasores. Claro. Pero además instalaron otra idea que recién la acaba de reiterar Vidal. Dice, esto apareció de repente en el Senado, como traído de los pelos. Incluso algunos hasta lo quieren ubicar dentro del contexto de las diferencias que ha habido en el Frente de Todos. Y yo voy a apelar a algo que vos apelás en el programa, con la diferencia que vos sos el conductor y yo no, pero de todas maneras lo has impuesto como modalidad, que es leer cosas. Yo voy a ser muy breve. Esto es del 10 de diciembre del año pasado, cuando ni siquiera se había firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese acto del 10 de diciembre, Cristina Kirchner, frente al presidente Alberto Fernández, Pepe Mujica, Lula, etcétera, dijo textualmente: por eso, presidente, dirigiéndose a Alberto Fernández, yo sé que tenemos muchas dificultades, pero siempre digo que ante las grandes adversidades, grandes acciones. Digámosle al fondo que nos ayude, por ejemplo, porque usted sabe, presidente, compañeros, compañeras, que se habla mucho de la restricción externa, que a la Argentina le faltan dólares. No, no, a la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera, se los llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales a donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase a que cada dólar que encontremos en el exterior se lo vamos a dar primero al fondo, pero desde los que se fugaron, de los que se llevaron sin pagar impuestos, que sea un punto de negociación con el fondo, que sea un punto de negociación. O sea, esto estaba en la cabeza, con la capacidad anticipatoria que la caracteriza a Cristina, tanto en relación a lo que podía venir en el acuerdo con el fondo, como acerca de la necesidad de que efectivamente ese acuerdo no recayera exclusivamente sobre las espaldas de los que caen siempre. Y además el propio tipo de fondo acuerdo. lo ha dicho, Leopoldo, porque Además. el fondo habló de los fugadores durante el macrismo el año pasado, y el fondo quiere luchar contra los paraísos fiscales y todo lo demás. Bueno, y entonces de eso se trata, simplemente de eso, se trata de recuperar lo que es parte del esfuerzo de los argentinos, porque esos dólares que se fugaron o porque son producto de la riqueza que producen los argentinos y se los llevaron de manera ilegal, o porque utilizaron los dólares que ingresó el Fondo Monetario Internacional para fugárselos y en vez de dejarlos en inversiones en la Argentina. Entonces es absolutamente natural que se haga. Yo lo que no entiendo es cómo alguien puede oponerse. O defender evasores. Pero claro, y ofender. Yo quiero ver a los legisladores en el Congreso, a ver quién levanta la mano a favor de estos evasores, que por vía de lavado de dinero o evasión se llevaron dólares que no han declarado y que están en el Por exterior. eso va a ser muy interesante un debate rápido, para verle las caras y para ver quién se pone del lado de los delincuentes, porque terminan siendo delincuentes, ¿no? No, pero además esta es una decisión que tiene que ver también con ensanchar los límites y las rigideces que el fondo pretende imponernos y los techos que pretende imponernos, por ejemplo, el crecimiento. Me parece que, más allá de que ya es un hecho consumado, donde hubo diferencias, ahora hay que pelear por ensanchar esas rigideces, esos límites que nos pretenden imponer. De un acuerdo que a esta altura del partido está claro que en materia de metas es papel picado y que lo único que ha quedado en pie es las revisiones trimestrales, lo que es peor todavía, las cláusulas de consulta,
porque las revisiones trimestrales son ex post y las cláusulas de consulta te obligan a consultar antes, lo que se parece mucho a un cogobierno, y la reducción del déficit fiscal y la reducción de la emisión monetaria. El propio fondo acaba de decir en la aprobación que se corre alto riesgo, hay un riesgo de incumplimiento muy probable. Y bueno, eso está demostrando que vienen por más. Es decir, es como si yo hago una hipoteca y digo, bueno, pero como no me vas a pagar, me tenés que dar más cosas. Y bueno, hay que llevar adelante iniciativas de este tipo para romper ese cerco. Pepe, Sí. Y usted que estuvo durante muchos años y se ha convertido en especialista en buscar evasores, fue titular de la UIF, porque también ahí lo interesante, muchos han salido a decir, no, bueno, eso es imposible de realizar, hablan algunos de inseguridad jurídica, no sé dónde. Bueno, sí, yo lo que me gustaría plantear, porque están todos hablando de evasión, y acá el delito que plantea esta ley, este proyecto de ley, es el delito importante, es el de lavado de dinero. Lavado. Esto lo digo porque la ofensiva del macrismo y sus abogados plantea que esto debía ser ingresado por diputados porque es delito tributario el que está o un impuesto más. Y en realidad esto es la búsqueda de una sanción a una masa de dinero ilícita donde uno de los delitos precedentes puede ser la evasión, pero el mismo proyecto de ley dice que es lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, todos los delitos precedentes. Entonces, la ley esta va contra el delito de lavado y que tiene como precedente un aspecto que es la evasión. Entonces, esta es la discusión que permitiría discutirlo por el Senado. Totalmente. ¿Está claro? Ahora, Pepe, está clarísimo esto, es muy importante. Ahora, en la búsqueda, porque, a ver, Estados Unidos habla de que tienen que combatir la evasión, los paraísos fiscales, la búsqueda, ¿se puede lograr? ¿Se puede hacer? Se puede hacer y nosotros, los 5 años de la UIF que estuvimos, armamos una estructura administrativa que coordinaba todos los organismos de poder de policía en aspecto financiero, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores, digamos, el Banco Central, y la UIF era un coordinador de eso que tenía como sujetos obligados a todos estos organismos. Esto generaba todo un intercambio de información que es cierto que tiene ese sistema, si funciona, tiene penas más altas que este 20%. Ahora, Pepe, sí. digamos, la ley establece el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Ahí Vidal decía que no hace falta esta ley porque la AFIP ya puede hacerlo. ¿Qué importancia tiene ese levantamiento del secreto fiscal y bancario? Tiene importancia porque pasa por un juez inevitablemente. En ese intercambio de información, una de las discusiones es un reporte de operación sospechosa. Para poder ser operativo hay que denunciarlo, pedir un fiscal y que se levante el secreto para poder usarlo como prueba. Y cuando es internacional hay que pasar por un exhorto para que eso vuelva. El tema de esto del blanqueo es importante porque cuando se blanqueó mucho a plata con Macri a la familia, lo que estaba en danza es que digamos que en el 2016 entraba en funcionar la OCDE, intercambio de información. Eso asustó. Perdón, y hay un factor también muy importante, que es la incorporación de la figura del colaborador. Del colaborador. Sí, muy importante. Muy importante. Bueno, pero eso también es otra cuestión para discutir con la oposición. Figura que existe en Estados Unidos. Que existe en Estados Unidos, que la DEA la usa, y en este caso, Hernán Arbizu, por ejemplo, tuvo que ir a declarar allá, porque acá la justicia ni lo usó ni como colaborador, digamos. Ahora, vos fíjate perdón, Pepe, vos fíjate qué paradójico. Los que se pasaron años gritando en favor de una supuesta ley de arrepentidos y de que hubiera arrepentidos, ahora no quieren que haya colaboradores, porque es la guita de ellos. Claro. Eso es muy interesante. Está saltando a la luz y están queriendo ver cómo tapan. Claro, no me descubran, están queriendo decir, ¿no? Pero las cosas interesantes que dice la ley, por eso hay que leerla detenidamente, es que, por ejemplo, los bancos que han sido plataformas de evasión, como el ABC, por ejemplo, pueden entrar como arrepentidos. Exacto. Entonces eso también lo salvaría al banco,
Esta es Exacto. una cuestión. Lo salvaría Sí, al sí. banco de las sanciones, dice la ley. Pero si no, si aparece el delito de lavado ligado a la evasión o al narcotráfico, que puede estar en esa masa que está allá, el cómplice. Exacto. Es Muy cómplice. bien, Entonces, total. queda atrapado en la causa porque no dijo nada Claro, de lo que total. él tenía. ¿Se Entonces, lo puede caracterizar, Pepe, como un blanqueo de mano dura? Por decirlo de alguna manera. no, Ahora- es una cuestión que yo creo que es muy importante que se haya planteado, Sí, porque sí. la estructura del Estado que dejó el macrismo desguazó la UIF Desguazó. que habíamos dejado. Obvio, Exacto. Entonces, esa situación no se corrigió por distintas razones administrativas, pero en realidad esa coordinación está rota. Y Bien, hay que recomponerla, claro, aunque total. sea con presión como esta, Total. sobre los propios Sí, sí. organismos. Leopoldo, por último, ¿cómo se relaciona todo esto que estamos hablando, que tanto Pepe como vos, Leopoldo, lo has explicado muy bien, con esto que se conoció el domingo de tiempo argentino, ¿no? De los que están fugando, dijeron legalmente, pero son cifras muy grandes y que se va a ampliar. Bueno, de todas maneras, como nosotros, a diferencia de ellos, nos manejamos con la ley, hay que separar la paja del trigo. Efectivamente, algunos de los que se han mencionado, entre ellos el presidente de la Corte, yo quiero suponer que ha declarado ese monto, más allá de que lo haya girado al exterior. Éticamente es una barbaridad que quien ha sido en ese momento presidente de la Corte, o sea, cabeza de uno de los poderes del Estado, haya salido corriendo a llevarse los dólares de la Argentina. Éticamente. Exacto. Ahora, quiero suponer que lo tenía declarado. Ahora, interesante Sí. ya voy, Pepe. Lo interesante es lo que dijo Ricardo Gil Lavedra cuando lo consultaron. Si buscan los fugadores, a mí no me miren, busquen en el 2018, que se la fugaron en el 2018, ¿no? Bueno, cualquier momento puede pasar a ser colaborador Puede y ser que, decirnos, claro, puede ser colaborador, decirnos ¿no? quién se llevó la plata. Claro, puede ser colaborador, Claro, Gil Lavedra. No, que en este caso la colaboración implica también por la opción negativa, la complicidad si no se denuncia. Claro. Entonces, Claro. ese es el miedo que tienen, porque Exacto. realmente Claro. están atrapados en una Exacto. situación Es muy importante eso. y esa situación los puede llevar a ser procesados. La otra situación importante es también que se levanta de alguna manera los secretos. Está bien, Esos claro. secretos son muy importantes usarlos para el intercambio de información. en este Gracias, sentido. Pepe, como siempre. Leopoldo, Bueno, gracias. Ya la semana próxima creo que empieza a debatirse en las comisiones del Senado el proyecto, ¿no? Tengo entendido que sí, que la semana Importante. próxima. Y bueno, y esta semana supongo que vamos a terminar de constituir las comisiones en diputados, así que hay que darle a todo esto un trámite muy rápido. Bien, muchas gracias. Gracias, Ada. Claro.